¿Cómo les va, hermanos? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo. Feliz cumpleaños a la iglesia local. ¿Cuántos son de la iglesia local? Levanten la mano. Bien, 93 años. ¿Hay algún fundador? No creo, ¿no? Bueno, yo tampoco había nacido cuando la iglesia se estaba fundando. Creo que todos los que estamos acá no existíamos. Pero así es Dios. Dios es bueno, es generoso. Hay hermanos que han entregado su esfuerzo, su dinero, su vida, para que hoy usted y yo podamos disfrutar esto que tenemos aquí, y es la mano de Dios, y nosotros hoy invertimos también nuestra vida y nuestro tiempo, usted, todos los que formamos parte de la iglesia y el cuerpo de Cristo, y algún día nuestros hijos y nietos van a poder disfrutarlo. Qué maravillosa que es la obra del Señor. Nos vamos a poner de pie, vamos a orar a Dios y vamos a entrar en el tema de nuestra noche. Yo traía un tema más dirigido a jóvenes y adolescentes, pero veo que está toda la familia en general. No quiero decir que hay viejos acá, porque no hay ningún viejo, somos todos jóvenes, así que vamos a hacerlo más general para toda la familia. Vamos a abordar también, por supuesto, el tema de la sexualidad, porque está en nuestro programa y porque es un tema que de alguna forma u otra nos toca a todos los que estamos aquí. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia, en primer lugar. Te agradecemos, Señor, porque un grupo de hijos tuyos podemos reunirnos en tu nombre. Te damos gracias porque tenemos libertad para abrir tu palabra, para leerla y para aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos que de la simple meditación de tu palabra podamos sacar enseñanzas prácticas para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por estos 93 años de historia en esta iglesia. Te pedimos que tú bendigas los líderes, los ancianos. Te damos gracias porque tenemos libertad para abrir tu palabra, para leerla y para aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos que de la simple meditación de tu palabra podamos sacar enseñanzas prácticas para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por estos 93 años de historia en esta iglesia. Te pedimos que tú bendigas los líderes, los ancianos, Señor. Bendigas a cada uno de los miembros de esta congregación. Bendigas las familias aquí representadas. Bendigas a los niños, a los jóvenes, que ellos puedan seguir siendo el motor para que esta obra tuya pueda seguir creciendo. Y si tú no vienes antes, Señor, que por muchos años y décadas más, esta iglesia pueda ser un faro en medio de la oscuridad de este mundo. Pedimos estas cosas rogando tu bendición en esta hora. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Puede tomar asiento. Hemos tenido la preciosa bendición casi milagrosa de poder venir con mi familia. Estamos aquí en Puerto Plata hospedándonos. Si Dios quiere, vendré algún día con ellos. Tengo 2 niñitos chiquitos. Son complicados de seguir, así que por eso mi señora se ha quedado cuidándolos, pero ella también está muy contenta de poder ser parte de este aniversario aquí en la iglesia. El título de este tiempo, de esta meditación, de este mensaje es Consejos de salud en tiempos de epidemias. Si usted leyó allí el versículo que está citado en 2 Timoteo 3:1, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ya estamos en los postreros días. El Señor Jesucristo yo creo que no va a tardar mucho en volver a buscar a su iglesia. Estamos en los postreros días y vivimos tiempos peligrosos. Y estos tiempos peligrosos. Y esto es parte de lo que vamos a hablar en esta noche. Consejos de salud en tiempos de epidemia. En Argentina estamos saliendo del verano ahora. Ustedes están entrando al verano, ¿no? Bueno, a la primavera. Bueno, nosotros estamos saliendo del verano y entrando al otoño. Y hemos pasado en este verano la epidemia del dengue. ¿Conocen lo que es el dengue ustedes? Uy, dicen algunos por allí. ¿Cómo hacer para evitar el dengue? A ver, ¿qué consejos nos dan los médicos que saben más a los que quizás no sabemos tanto? ¿Qué consejos nos dan? A ver. ¿Cómo? Cuidar la producción de los mosquitos. Bueno, evitar la producción de los mosquitos. Bien, ¿y cómo evito la producción de mosquitos? Echando cloro, si tengo algún bebedero. ¿Qué otra cosa puedo hacer?
evitar el agua estancada. Si salgo al aire libre, ¿qué tengo que ponerme? Repelente. Bueno, todo esto que usted sabe es porque hubo un médico, un epidemiólogo que nos enseñó. Usted sabe que la Biblia tiene consejos de salud para evitar los problemas, no en la parte física solamente, sino para evitar los problemas espirituales que estamos viviendo, los tiempos peligrosos que estamos viviendo, y vamos a hablar acerca de esto. Antes de entrar al pasaje, mire, sea cual sea la enfermedad que usted tenga, cuando usted va al médico, el médico le da a usted 3 consejos que se aplican a cualquiera de las enfermedades que podemos tener. Si usted es hipertenso, si usted tiene la tensión alta, el médico le va a dar estos mismos 3 consejos. Si usted es diabético, los mismos 3 consejos. Si usted tiene el colesterol alto, los mismos 3 consejos. ¿Cuáles son? Usted lo sabe. ¿Qué cosa tenemos que hacer siempre? A ver, por acá. Comer sano, bien, me gustó. Ahí va, RP, nutrición. Todo médico da una buena nutrición. ¿Qué otra cosa? Ejercicio, muy bien. Y yo puse uno más, mire, nutrición. Segundo, abstinencias. No todo nos hace bien. Cuando el médico se encuentra con alguien que toma alcohol de más, ¿qué le dice? No tome tanto, ¿vio? Si el médico ve a alguien que fuma, ¿qué le dice? No fume tanto. Y el médico tiene la etiqueta de cigarrillo acá en el bolsillo, ¿no? Bueno, pero abstinencias. Hay cosas que hay que desechar porque no son sanas. Y en tercer lugar, usted lo dijo también, ejercicio. Vamos a repetirlo todos juntos, ¿sí? Nutrición, abstinencia, ejercicio. Solo las hembras, a ver. Nutrición, abstinencia, ejercicio. Caballeros únicamente. Estos 3 consejos se aplican a cualquier enfermedad. Ahora, hay un texto del Nuevo Testamento que me sorprende porque lo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace 2000 años atrás, y ya tenía estos mismos 3 consejos: nutrición, abstinencia y ejercicio. Acompáñeme. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Allí parece que el apóstol está con una bata blanca y un estetoscopio colgado en el cuello y nos da estos mismos 3 consejos de salud para evitar las epidemias de la actualidad. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Si usted podemos hacerlo todo juntos, si no lo lee de su Biblia. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y ahora viene la receta. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Primera palabra, ¿qué dice allí? Nutrición. Mire, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Segunda palabra, ¿cuál era? Abstinencia. Mire, ¿qué dice ahí? Desecha, no todo hace bien, desecha, abstinencias. Desecha las fábulas profanas y de... Qué versículo raro, pero ahí está, en la palabra. Tercero, ¿cuál era el tercer consejo? Ejercicio. Mire, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, el ejercicio físico, para poco es provechoso. Paréntesis, hermano, no dice para nada es provechoso, hay que hacer ejercicio corporal. ¿Cuántas personas de las que están acá hoy hacen actividad física una vez por día? Levanten la mano. Una vez por día. ¿Cuánto sedentarismo que hay? Franklin, anote ahí, mucho sedentarismo. ¿Cuántos de los que están acá hacen ejercicio por lo menos una vez a la semana? A ver, tiene que haber más manos levantadas. Una vez al mes, más manos levantadas, a ver. Una vez al año, todas las manos. Claro, bueno. Fíjese, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esta carta la envía Pablo a Timoteo cuando Timoteo estaba a cargo de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad grande con unos 400.000 habitantes
Estaba localizada en la costa del mar Mediterráneo, en lo que hoy es Turquía. Éfeso estaba en un punto que ligaba, que unía a Roma, que era la capital del imperio, con todo el resto del mundo civilizado. Éfeso era una ciudad floreciente que tenía mucho comercio y había un buen poder adquisitivo, había mucho dinero en Éfeso. Timoteo, cuando se queda en Éfeso, él se queda como anciano en la iglesia de Éfeso y era un anciano joven, tenía 35 años y se quedó a cargo de la iglesia de Éfeso. Algunas características de la ciudad de Éfeso. Mire, era un centro de comercio mundial. Dicen los historiadores que ahí estaba un banco, que fue el primer banco del mundo, se llamaba el Banco de Asia, y la gente iba y hacía transacciones económicas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, era un centro de ciencia y de filosofía. En Éfeso nació Heródoto, Pitágoras, Heráclito, que eran personajes historiadores y filósofos muy importantes de aquella época y todavía hoy tenemos algunos registros de ellos. También Éfeso era un centro de arte y de deporte. ¿Cuál es el deporte preferido acá en República Dominicana? Béisbol. Ustedes, si yo le digo Messi, ¿saben quién es? Sí, algunos se emocionan, pero poco, no hay mucho de Messi acá. Me sorprende porque en todo el mundo se lo conoce, acá no mucho. Bueno, dígame, ¿cuál es el mejor, no sé, bateador se dice? Sí, de acá. Hay mucho. Bueno, no tengo idea de béisbol, ya verán ustedes. Pero allí en Éfeso había un centro importante de arte y de deporte. Había un anfiteatro con capacidad para 25,000 personas y se hacían Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, o en cuarto, Éfeso era un centro importante de religión. Si usted lee en Hechos capítulo 18, el templo de la diosa Diana tenía 160 metros de largo, por 30 metros de ancho y 20 metros de altura. Tenía 127 columnas de mármol brillante. Dicen los historiadores que desde lejos uno podía ver el brillo del sol que pegaba en el templo de la diosa Diana. La diosa Diana era una deidad, una diosa que era representada con muchas mamas. Esto que ve usted acá son mamas, son pechos. ¿Por qué? Porque era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la fecundidad. En el templo de la diosa Diana, acá atrás, durante el culto a esta diosa, se practicaban prácticas, valga la redundancia, de homosexualismo y prácticas de prostitución. Parte del culto que se hacía en este templo eran las relaciones sexuales con las prostitutas que formaban parte, las rameras que formaban parte del templo de esta diosa Diana. Ahora piensen en esto. Las personas que se iban convirtiendo del paganismo salían de este templo e iban a la iglesia que estaba liderando Timoteo. Piensen en el pobre Timoteo, los dolores de cabeza que tenía. Imagínense si en las iglesias comunes como la suya y la nuestra tenemos problemas, imagínense con toda esta influencia del paganismo. Y los cristianos iban recibiendo a Cristo, pero seguían con algunas costumbres. Por eso Pablo le dice, desecha fábulas profanas y de viejas. Hay filosofías, hay cosas que no te convienen, Timoteo, deséchalas. Bueno, esto era parte del culto a la diosa Diana. En quinto lugar, Éfeso era un centro de hechicería. Se practicaba el ocultismo, la adivinación, el culto a los muertos, etcétera, etcétera. ¿Qué epidemias había en la iglesia de Éfeso? Bueno, número uno, o mejor dicho, en la ciudad de Éfeso, la epidemia de la avaricia, porque había mucho dinero. ¿Está mal tener dinero? ¿Cuál es el problema? Amar el dinero. Si usted tiene algunos dólares ahorrados abajo del colchón o en una cuenta del banco, excelente por usted. El problema es cuando usted pone amor y usted transforma ese dinero en un Dios en su vida. Y deja de servir al Dios verdadero para servir al Dios riqueza, ¿verdad? Esto lo dice el Señor Jesús y está aclarado en la Biblia muchas veces. Este problema había en Éfeso. En segundo lugar, mire, había una epidemia de moralidad, porque la prostitución, la homosexualidad y muchas prácticas sexuales aberrantes
estaban invadiendo aquella ciudad de Éfeso. En tercer lugar, había una epidemia espiritual. ¿Por qué? Y porque había una corriente allí filosófica que se llamaba gnosticismo, con G, quizá usted lo escuchó alguna vez, que se estaba metiendo dentro de la iglesia cristiana. Y Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas. No le des bolilla, Pablo, a estas cosas que no vienen de Dios. Y en cuarto lugar había una epidemia religiosa. Pregunta, aplicando a nuestras vidas ahora, ¿habrá hoy epidemias que amenacen nuestras vidas? ¿Habrá epidemias que amenacen tu familia, tu matrimonio? ¿Habrá epidemias que estén amenazando a tus hijos? ¿Habrá epidemias sociales que estén amenazando nuestras iglesias? Claro que sí, hay muchas. A ver, mencióneme usted, a ver, epidemias de nuestra sociedad que pueden estar amenazando nuestras vidas. ¿Cómo? La tecnología, muy bien, sí, ¿cómo? La tecnología, muy bien, sí, nos está invadiendo por todos lados. ¿Qué otra? ¿Cómo? Las redes sociales, parte de lo que dice el hermano. ¿Qué otra? Los afanes, las modas. Muy bien, todas estas son epidemias modernas que pueden estar amenazando nuestras vidas. Yo le menciono, no quiero ser extenso, le menciono a modo de ejemplo solamente 3 epidemias de nuestra sociedad actual, en Argentina, en Dominicana y en todo el mundo, 3 epidemias que pueden estar amenazando nuestras vidas. Mire, epidemias actuales. Número 1, la comodidad. Vivimos en tiempo de hipercomodidad. Todo lo que la tecnología te ofrece, todos los aparatitos que tenemos, celulares, relojes, todo ahí atrás, todo lo que tenemos es muy bueno porque nos torna la vida muy cómoda. Y hoy podemos tener un microondas que usted pone la comida y en pocos segundos ya la comida está caliente. Y años atrás había que esperar mucho tiempo. Y esto es cómodo. Hoy podemos tener pañales descartables. Qué bendición que son los pañales descartables, ¿no? Todos los padres que hay acá con hijos, que todavía están con el tema de los pañales, saben que es una bendición. Y es bueno que disfrutemos de la comodidad. Hoy tenemos aparatitos para afeitarnos más rápidos y tenemos todo lo que la tecnología nos da que es muy bueno. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando trasladamos la comodidad del sistema a la obra de Dios. Entonces, cuando hay que hacer un esfuerzo, cuando hay que trabajar para el Señor, cuando hay que poner nuestras manos en el arado, somos unos cómodos bárbaros. Esforzarnos porque el sistema nos ha hecho muy cómodos. Y no solamente pasa en la obra de Dios esto, también puede pasarte en tu vida, con el trabajo, con el estudio. Yo veo muchos jóvenes acá y veo en todas partes de la Argentina y fuera de la Argentina este problema con los jóvenes, que cuando hay que esforzarse un poquito para estudiar una carrera, para progresar, para obtener un buen trabajo, enseguida bajamos los brazos y nos desanimamos. Cuando hay algo que es fácil lo queremos, pero cuando ya requiere un poquito más de esfuerzo, lo soltamos. Había un estudiante de medicina en el siglo XVII que se llamaba André Latarjet. André Latarjet. Este estudiante de medicina estudió en primer año y llegó al final de la materia anatomía. La materia anatomía es una materia larga donde uno tiene que saber todo el cuerpo humano, cómo está formado. Y este hombre, este muchacho, estudió anatomía y fue a rendir anatomía y rindió por primera vez. ¿Y sabes cómo le fue? Mal. Lo reprobaron. Ahí en Argentina decimos lo bocharon, ¿sí? Reprobó el examen. Y le estudió por segunda vez anatomía. ¿Y sabe cómo le fue? Mal. Lo reprobó de nuevo. Y le estudió por tercera vez. ¿Y sabe cómo le fue? Mal. 3 veces lo reprobaron. Y le estudió 14 veces. ¿Y sabe cómo le fue? No, bien. Esta vez le fue. Pero, escuchá, 14 veces rendir la misma materia. Una locura. Si yo rindo 3 veces una materia y me va mal,
digo, Señor, lo mío no es la medicina, voy a estudiar bellas artes, ¿no? Y me cambio de rubro. Pero este muchacho fue perseverante, le fue bien. Ahora, este hombre después se recibió de médico y después terminó siendo anatomista, o sea, un experto en anatomía humana. Claro, porque la había estudiado tantas veces que por fin la aprendió. Ahora, escucha esto, por lo menos en Argentina, todos los médicos que estudiamos anatomía humana en primer año, lo estudiamos de un libro que se llama Testila Target, porque este hombre terminó escribiendo un libro de anatomía humana, por tanta perseverancia que tuvo. ¿Sabes lo que es esto? El ejemplo de lo que hay que hacer con respecto a la comodidad, la perseverancia. Querido joven, no baje los brazos tan rápido, seguí hacia la meta, aunque no veas los frutos y los resultados a corto plazo. Ahora, un pequeño secreto, ¿no? Si le declaraste tu amor 14 veces a una chica, no insistas, ¿no? Si te dijo que no 14 veces, ahí cambia de rubro. Pero cuidado con la comodidad, porque el sistema, la epidemia del sistema, se mete a veces en la obra de Dios y esto es peligroso. Avanzo. Número 2, relativismo. Esta es otra epidemia que está afectando tremendamente nuestra sociedad y se puede estar metiendo en nuestra iglesia. ¿Qué es el relativismo? A ver. Sí. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre, hermana? Dina. Dina dice allá Lina. Gina. Bueno, estoy medio sordo. Dice que el relativismo significa que cada uno tiene su punto de vista. Excelente. ¿Sabe lo que es el relativismo? El relativismo dice que no hay verdades absolutas. El relativismo dice que lo que para mí es malo. El relativismo dice que lo que para mí es malo, quizás para él es más o menos y para ella es bueno. El relativismo dice que lo que acá es bueno, en Haití es malo. ¿Se da cuenta? Eso es relativismo. El relativismo dice que lo que hoy es malo, mañana es más o menos malo y pasado mañana es bueno. ¿Se da cuenta? En Argentina tenemos el matrimonio igualitario. Hay dos hombres que piden casamiento y se casan y la ley les da una libreta de familia y pueden adoptar hijos. Ahora, hace 50 años atrás eso era una aberración. Si había dos hombres caminando de la mano los insultaban. Pero hoy ya es una ley. Yo creo que ustedes no tienen eso, gracias a Dios, y hay que defender, ¿o sí? No. Bueno, hay que defender y hay que plantear, hermano, el punto de vista de Dios siempre, para que la sociedad pueda escucharnos también. Ahora, esto es relativismo, los conceptos van cambiando. Pregunta, ¿tenemos nosotros en la iglesia verdades absolutas? Amén, la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermano, aunque el mundo diga que no hay una verdad absoluta, vos y yo tenemos en nuestras manos una verdad absoluta. Y aunque el mundo te diga, no, hoy se hace de esta forma, no seas anticuado, no seas aburrido, no, querido hermano, vos y yo tenemos la verdad de Dios. Y esa es la verdad absoluta. Y a eso tenemos que aferrarnos. Ahora, vimos la comodidad, vimos el relativismo, mencionamos la tercera y no me quiero demorar. Mire, la inmoralidad. La inmoralidad es una tremenda epidemia social que está metiéndose poco a poco, silenciosas y en nuestras iglesias. La inmoralidad es hija del relativismo, porque cuando cada uno hace lo que quiere, caemos lentamente en la inmoralidad. Algunas estadísticas simplemente para que usted vea de lo que estamos hablando. Sexualidad sana y bíblica, ¿no? Abordamos un poquito este tema. En el mundo hay un aborto cada 20 segundos. Cada 20 segundos hay un niñito en el vientre de la mamá que está siendo abortado. ¿Por qué? Por la inmoralidad. Porque no se miden las consecuencias de los actos cuando hablamos de este tema de la sexualidad. Mire esto, en el mundo 4 nuevas enfermedades de transmisión sexual por segundo. ¿Usted escuchó lo que estoy diciendo? 4 personas
cada segundo están adquiriendo una enfermedad de transmisión sexual. Cuente conmigo. 4, 8, 2. ¿Sabe contar cada 4, sí? La tabla del 4, ¿la sabe? Bueno, cuenta entonces. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Tremendo, tremendo. Personas que cada segundo se están contagiando de una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, ¿sabes lo que te dice el mundo y el médico y en el centro de salud? ¿Sabes lo que te dicen? Toma un preservativo, sexo seguro. Esa es la campaña de sexo seguro en todos lados del mundo. Te dan un profiláctico y te dicen, haz lo que quieras, pero usa esto. Nunca antes se entregaron tantos preservativos como hoy en todo el mundo. Nunca antes hubieron tantas enfermedades de transmisión sexual como hoy en todo el mundo. O sea, hay algo que no está funcionando en esta ecuación, ¿se da cuenta? ¿Sabe cuál es el único sexo seguro? El que se vive, no me sale ya el anillo, estoy gordo. El que se vive, no me sale ya el anillo, estoy gordo. El que se vive acá adentro, dentro del anillo de bodas, querido joven. El único sexo seguro es el que la Biblia te enseña. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate esto, dejar papá y mamá, unirte en matrimonio y ser una sola carne. Es una fórmula perfecta que Dios nos dio. Ahora, ¿qué hace el ser humano? Da vuelta a la fórmula y la pone patas para arriba. Y son una sola carne, sin dejar a papá y a mamá y sin unirse en matrimonio. Ahora, escucha esto. Cuando vos das vuelta a una fórmula de Dios, cuando vos no escuchás una fórmula que Dios nos deja en su palabra, vienen consecuencias. Y esto que vos ves acá, estos números, son las consecuencias de dar vuelta a la fórmula que Dios nos dejó en Génesis capítulo 2. En la primera hoja de tu Biblia ya tenés ahí la fórmula de Dios para la sexualidad. Tercero, mirá, 50% de los hombres han sido infieles a sus mujeres en algún momento de sus vidas. 35% de las mujeres han sido infieles a sus esposos. Pregunta, ¿qué pasa si en este porcentaje ponemos la cláusula de Jesús? Cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella. Se complica la fórmula, la estadística, ¿no? Sube bastante. Bien. 5 de cada 10 adolescentes son acosados por pedófilos mientras navegan en Internet. Papá y mamá se van a dormir. ¿Dónde están los chicos? Jugando en la computadora. Ah, bueno, y nos dormimos tranquilos. Y los hijos, los adolescentes, los niños, existe. La inmoralidad, querido, precaución con esta epidemia, porque se va metiendo. Y no solamente afecta a jóvenes y adolescentes. Esta epidemia afecta a matrimonios maduros, afecta a líderes cristianos, afecta a ministros de Dios. Así que todos tenemos que estar con los ojos muy abiertos en este punto. Ningún hombre cae de repente, tal como ningún matrimonio de repente se rompe, así como ningún árbol de repente se pudre, tal como ninguna iglesia de repente se divide. Nadie cae de repente. Hermano, esta epidemia actúa muy silenciosamente. Sin que vos y yo nos demos cuenta, con pequeñas puertitas podemos estar abriendo un acceso al enemigo a nuestras vidas. Precaución con esto. Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Mire, en el lenguaje del dengue, hay que matar las larvas. Traduzca esto al lenguaje actual, hay que matar las larvas. Quizás hay una larva que has dejado viva en la intimidad de tu corazón. Quizás la larva de la pornografía está viva. Quizás hay una larva que es una relación inadecuada con una persona del sexo opuesto. Una compañera de trabajo, un compañero de la facultad, del colegio, una larva que está viva y nadie la conoce, pero Dios la conoce. Hay que matar las larvas. Cuenta una historia, no lo dice la Biblia, pero cuenta una historia que un día entra José a hacer su tarea a la casa de Potifar. ¿Se acuerda la historia ahí?
Génesis capítulo 39. Y viene la esposa de Potifar de una forma muy sensual y se quita una túnica que tenía y la tira de un dios egipcio que había en la casa. La tira arriba de una estatua de un dios egipcio. Y esta mujer, de una manera muy sensual, le dice a José: ahora podemos hacer cualquier cosa, porque mi Dios ya no nos ve. José la mira y le contesta: esa es la diferencia, mi Dios siempre nos ve. Hermano, hermana, usted y yo tenemos un Dios que siempre nos ve. Por eso hay que matar las larvas en lo secreto, para poder evitar todas estas epidemias. ¿Se acuerdan los 3 consejos de salud? ¿Cuáles eran? Ya estoy terminando. Nutrición, abstinencias y ejercicio. En 5 minutos terminamos. Mire, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál tiene que ser la nutrición de todo hijo de Dios y de toda hija de Dios? La palabra de la fe, hermano. Tenemos que pasar tiempo deleitándonos en la palabra de Dios. Si vos no pasás tiempo leyendo la Biblia cada día, vas a ser un desnutrido espiritual, vas a ser un raquítico espiritual, vas a tener osteoporosis espiritual. Por lo tanto, hay que pasar tiempo cada día frente a la palabra de Dios. La Biblia como alimento. Mirá, número 1, permite el normal crecimiento y desarrollo. ¿Qué pasa si un bebé recién nacido no toma leche? ¿Qué pasa? No va a crecer nunca, se va a morir. Si vos no te alimentás espiritualmente hablando, vas a ser un inmaduro espiritual toda la vida. ¿Conoce usted creyentes de 30 años que son siempre los mismos inmaduros? Amén, ¿o no? Ay, ¿por qué? Quizás porque no se están alimentando como debieran con la palabra de Dios. Segundo, la Biblia como alimento fortalece. Hermano, estás pasando por una prueba, por una tentación. Hermano, estás pasando por una prueba, por una tentación que no podés vencer. Fortalecete en la palabra de Dios, la única fuente de nutrientes espirituales. 3, la Biblia como alimento previene enfermedades. Usted sabe que hay muchas enfermedades físicas que se solucionarían si comiéramos mejor. Lo mismo ocurre espiritualmente. Hay matrimonios que se hubiesen salvado si se hubiesen alimentado mejor con la palabra de Dios. Hay jóvenes que se hubiesen salvado del mundo y hoy estarían en la iglesia si se hubiesen alimentado más con la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, la Biblia como alimento te capacita para alimentar a otros. Si sos líder de área, si tomás la palabra, si sos líder de algún grupo, si estás a cargo de una célula, de un grupo pequeño, tenés que alimentarte vos. Si sos maestra de escuela dominical, tenés que alimentarte vos para que después puedas alimentar a otro. Esto es natural. Nunca le hables a la gente de Jesús si antes no le hablaste a Jesús de la gente. Esto es alimentarse. Nunca te pares delante de la gente si antes no estuviste de rodillas delante de Dios. Esto es alimentarse espiritualmente. Nutrición. Segundo, abstinencias. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha abstinencias. Querido, cada uno de los que estamos acá sabemos qué cosas tenemos que desechar en nuestras vidas. No todo nos alimenta espiritualmente hablando. No todo nos hace bien. Quizás tengas que desechar alguna raíz de amargura. Porque hay algo allí que alguien te hizo y te lastimó. Ya lo vamos a ver si Dios quiere el domingo que viene. La amargura, un veneno que destroza la vida, la familia. Quizás tengas que desechar la envidia. Dice Romanos, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Llorar con los que lloran o gozarse con los que gozan? ¿Qué es más fácil? Llorar es más fácil. Porque cuando ves un hermano que está triste, te pones al lado, lo ayudás, lo bendecís, orás por él. Eso es fácil. El problema es cuando al otro le va bien, gozarse con el otro. Ese es el problema. Señor, ¿por qué aquel cambió el auto y yo no puedo cambiar la bicicleta? ¿Te das cuenta? Eso es difícil. Entonces, gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. Malos hábitos, desecha. Ay, Señor, pero me gusta tanto, desecha.
Señor, pero es algo que nadie sabe. Desecha. Porque es una pequeña larva que puede terminar contaminándote. El orgullo, ¿sí? El orgullo. A veces en la obra de Dios, ¿no? El orgullo también lo permitimos. Dicen que Juan Bunyan, el autor del Peregrino, ¿se acuerdan de ese libro, El progreso del peregrino? Una vez terminó de predicar y se bajó y vino un joven y lo abrazó y le dijo: felicitaciones, hermano Juan, fue muy bueno su mensaje. Y él contestó: sí, ya sé que fue bueno, ya me lo dijo el diablo cuando me estaba bajando del púlpito. Entonces, precaución, a veces el orgullo también puede ser algo que haya que desechar. Y por último, mire, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Compasión, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es la piedad? Santidad. ¿Qué otra cosa? Amor. Mire, buenas obras. ¿Sabe lo que es la piedad? A mí me costó un poco entender el concepto. Leí varios diccionarios. Mire lo que es la piedad. Es llevar una vida que agrade a Dios, motivado por mi amor y mi temor a Dios. Es decir, yo amo a Dios y tengo tanto temor de Dios que vivo una vida que agrada a Dios. Y esa vida es una vida de compasión, de amor, de buenas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, y ya termino. ¿Es fácil lograr esto, una vida de piedad? ¿Sí o no? Por eso Pablo, ¿qué dice? Ejercítate. Cuando uno sale a hacer ejercicio por primera vez y vuelve a casa, ¿cómo se siente? Te duele todo. Es un solo dolor el cuerpo. Si no, pobre, mire este señor, ¿no? Es difícil cuando uno hace ejercicio por primera vez. Pero Pablo dice, ejercítate para la piedad. Y mire cómo termina el texto. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sabe cómo termina este texto que acabamos de leer? Con una garantía. Dios nos da garantía. ¿Usted conoce a algún médico que dé garantía? Le garantizo que la cirugía va a ser un éxito. Si no, le devolvemos el dinero. ¿Para qué me sirve el dinero, no? No existe médico que dé garantía. ¿Sabe quién es el único médico que da garantías? El médico de los médicos. Y él te dice, si vos te nutrís con mi palabra, si vos desechás, querido joven, si desechás lo que no te conviene y si te ejercitas en la piedad, hay bendiciones, no solamente en esta vida presente, sino para la eternidad. 3 consejos de salud que son muy simples, quizás usted ya los conoce, pero qué bien nos viene recordarlos en esta hora, ¿sí? Nutrición, abstinencias y ejercicio de la piedad. Con eso vas a poder evitar cualquier problema, cualquier peligro y cualquier epidemia de esta sociedad moderna que está tan peligrosa para los hijos y para las hijas de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por estos consejos simples, sencillos, pero a la vez tan profundos que tanto necesitamos. Señor, queremos evitar las epidemias de esta sociedad moderna que es tan difícil de enfrentar. Señor, la inmoralidad, la sexualidad torcida como este mundo la enseña. Padre, la comodidad, la falta de compromiso, tantas epidemias sociales y modernas. Pero te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia nos das estos consejos para poder enfrentar estas situaciones. Queremos nutrirnos cada día más con tu palabra. Ayúdanos a pasar más tiempo leyendo la Biblia, Señor, porque nos hace bien, porque lo necesitamos. Señor, queremos abstenernos, queremos desechar cosas que no están bien en nuestra vida. Cada uno de nosotros